tardes, señores. Bienvenidos a su programa Políticas Públicas. En esta tarde por aquí ya tenemos al doctor Julio Castro, que está con nosotros, y el doctor Andrés Enrique, que se está integrando. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Manuel. Es para nosotros un placer poder dilucidar y clarificar algunos detalles que han resultado opacos para algunos. A otros han rememorado situaciones que en realidad en todos los eventos ocurren internacionalmente y, ¿por qué no?, aquí en el país, en el patio. Se dirimen situaciones de discordia, se dirimen situaciones de discrepancia y se dan tensiones. Saludamos la posición, Manuel, del señor presidente, que llama a la unidad y que la reconoce, porque negarla, él entiende que negarla es una debilidad. Entonces, en eso reconocí precisamente la posición de un estratega, la posición de un estadista, en cuanto a que en algún momento quisieron negar las situaciones que se dan, que ponen en flor 5 posiciones. Podemos nosotros analizar 5 posiciones que se destacan precisamente como aspiración dentro del PRM. Estas 5 posiciones están claramente definidas. Inclusive hay algunas posiciones que en su emergencia se da lo que es una situación sumamente importante, que es la llegada. Las llegadas son importantes. Las llegadas seguidas de líderes como, por ejemplo, Yayo, que es un jurista, porque a él los indica como un ministro, pero en realidad Yayo es un jurista. Lo que yo conozco de él y su familia de hace muchísimo tiempo, porque el doctor Andrés Enrique y yo conocemos esa familia de hace mucho tiempo, los Lobatón, y vemos que precisamente... Lo máximo era el abuelo presidente de la Suprema. Exactamente. Entonces, podemos vislumbrar el apoyo rotundo que le dio a una llegada sumamente apoteósica. Parecía, como digo yo, la llegada de Radamés en la ópera de Aida, con una aclamación, que esa aclamación generó situaciones de disgusto dentro de algunos participantes. Quiero destacar precisamente la posición del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien no se mostró conforme, porque entendió, y quiero colocarme en esa posición, entendió que no era el momento para hacer una aclamación, porque generar en ese punto tan importante, donde se iban a dar unas resoluciones tan importantes, generar un proselitismo, porque voy al grano, se generó una situación de proselitismo. Algunos dijeron, bueno, que ya la alcaldesa lo había hecho en Santiago, y se dio una serie de situaciones. En un momento que me preguntaban, yo me alejaba de las posiciones y me ceñía la posición del señor presidente. Hay que buscar la unidad, hay que buscar la escucha. Él, precisamente, una de las personas que tiene una capacidad, Manuel, doctor Enrique, una capacidad de escucha que hace mucho tiempo yo no percibía una persona no psicoanalista, no formado en el ámbito de la salud mental, que la escucha del psicoanalista filtra los elementos contradictorios y entonces hace interpretaciones y sobre esas interpretaciones cura. La cura analítica se basa sobre las interpretaciones
que son el producto de la escucha. Y precisamente tenemos que destacar un punto importante, el llamado a la unidad. Otro punto importante es reconocer, y ahí voy precisamente como analista, reconocer que no hay unidad. Manuel, ese es el punto. Reconocer que no hay unidad. El presidente reconoció que no había unidad en un momento que se enalboló la unidad. Él incluso se molestó, porque lo estuve observando, y él es sumamente expresivo. Y precisamente a José Antonio, que le guardo un gran aprecio, fue el que hizo el parangón de la unidad. Y precisamente él hizo un gesto que no estaba conforme con esa posición. Inclusive no aplaudió. Todo el mundo aplaudió, mano. Y él se eximió de aplaudir. Porque sobre esa base entonces argumentó la necesidad de la unidad, la necesidad de ir a las bases, la necesidad de escuchar en las comunidades. Ese fue el llamado del señor presidente. Llamado que aplaudimos, porque esa es la posición. En cierta forma, algunos dirán que estoy desautorizando la entrada gloriosa de David Collado con Yayo atrás. Y digo, porque se da un trío ahí. Eso no, mire, Dime. estamos en un proceso ya que se acerca de convenciones y de cosas. Reunión que hagan grande, eso es inevitable. El día 8. Que el que es aspirante. Ustedes que han vivido eso de primera protagonista, saben que eso todo el que prepara, a veces se organiza, todo el pero que muchas tiene, veces eso es espontáneo. que tiene un equipo, va y sabe que eso va a suceder y van y se preparan. Y si llevan cornete, peor. No, la suerte que no habían cornetas. No. Si llevan cornete, peor. Pero mire, eso es inevitable. Lo que se llama Pero la claque. Pero no en el PRM, ¿no? En cualquier organización, Eso hasta en una junta de vecinos. Oye, Va hasta en un juego de basquetbol o de voleibol y de cosas. Pero Entonces, yo quiero poner en contexto. eso no es nada, eso es natural que se Sí. dé. Ahora, porque, ¿qué pasa? Todo donde hay una concentración de muchas personas y hay competencia, ¿a qué se va? A medir fuerza. Y de líderes. Sí, para De ver, dirigentes. para ver qué es verdad. Porque ahí no estamos hablando de que el Papa, No. como que el padre de la parroquia San José, como el No, padre no, no, de la parroquia no. San Miguel. A No. medir, Son a ver. dirigentes políticos que persiguen el liderazgo del partido. Y yo quiero poner en contexto primero para que la gente sepa de qué se habla. Ayer se reunió el Comité Central, la dirección ejecutiva del Digo, PRM, el Comité Nacional. del Comité Nacional. del Comité Nacional, Sí. para entonces trazar la ruta de los trabajos, primero para la modificación de los estatutos, después las fechas posteriores para ratificar los estatutos, 8 y- para la escogencia de los nuevos directivos del presidente, Secretaría General y los demás puestos, y después entonces la ratificación Secretario de de esos eventos. Entonces se hizo una línea programática para esos eventos. Y bueno, señores, son dirigentes políticos. Todos. Ahora, lo que sí se le perdió el billete, doctor, es a muchos que esperan, que apuestan a que en el PRM haya trifulcas. No, hombre, no. No, porque a eso apuesta la mayor, a eso apuesta la por oposición. ahí No fue diga que que no, sí, doctor, a claro, eso apuestan. claro. Entonces, aquí siempre se quiere hacer y mirar por el espejo retrovisor de que es el PRM, porque era lo mismo PRD, porque ya el PRD no existe. Eso quedan 8 gente ahí. Es decir, el PRM se trajo todo el PRD y hay que estar consciente de eso. Exacto. Pero entonces siempre queremos mirar por el retrovisor y decir de que imputarle a que es el PRM el No, partido de los líos. sí. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Y fue el PRM que provocó muertos, que ha provocado muertos en eventos, en contiendas. No, en el PRM nunca se ha muerto una gente. No. Sin embargo, en la convención del PRD el 13 de diciembre del 2015, hubo muertos en Los Ciruelitos, hubo muertos en Pescadería, en Barahona, hubo muchísimos heridos en muchísimas ocasiones. Hubo que militarizar la mayoría de los centros de votaciones
En ese evento donde Sí. Abel Martínez se resultó electo como candidato candidato a alcalde del PLD en Santiago, tuvieron que intervenir todas las urnas en Santiago por los líos que se armaron y la sangre rodó. Y en el PRM ustedes han visto eso. No. Entonces, yo creo que a veces aquí la oposición, porque ahora la oposición está dividida en verde y morado, pero eran los mismos morados. De un litoral, de lo que hoy es el morado, y de otro litoral, lo que eran verdes, disputándose los cargos. Y aportaron muertos. En el PRM usted nunca ha visto un muerto en una convención. Entonces, yo creo que hay que primero definir eso, de que no es en el PRM donde la sangre ha corrido. Y lo otro es pero mire, que el PRM pero parece ahí, tiene que haber aprendido la en el lección. PRD nunca hubo muertos. Pero lo que estoy diciendo, no hubo Porque muertos. el lío del Concord que han querido tergiversar eso. Felipe- Hubo un solo herido. Felipe Gómez. Sí. No fue Felipe. El herido fue Quinquín. ¿Y fue con quien una lo pedra? recogió fue Andrés Ayala. ¿Y Y fue, una Quinquín anda ahí. fue con una pedrada? No, fue una herida. Pero ahí no hubo muertos, eso fue más bulto de otro, para arriba tirando. Ahí, Exactamente. hermano. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Si hay alguien que no puede criticar es la oposición. Porque si hay partidos que ahora mismo tienen problemas serios, es la oposición. Es decir, los dos partidos de la oposición. Porque no vamos a hablar de la recua que hay ahí de Chiquindolo y Chiquito. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si usted coge la fuerza del pueblo, hay una gran preocupación en estos momentos porque se están yendo la gente para el PLD y hay es casi una estampida porque ayer mismo se fueron como 12, Sí. ayer mismo. En Puerto Plata, doctor, mire, Entonces, no va a quedar uno. ahí hay problemas. Y hay problemas internos, que lo sabemos, entre grupos, problemas internos. En el PLD, usted ve de que se tiró Gonzalo, pero Francisco Javier anda por otro lado. Y esto, hay también problemas internos adentro del PLD. Pero, y en el PRM hay problemas internos también. Pero en toda organización política que sea grande, y si hay competencia, Aspiración. hay confrontaciones, Hay hay disidencia. problemas internos, y eso es bueno. Claro. Eso no es malo, porque eso dinamiza, eso mueve, pone la estructura en efervescencia. Entonces, lo que sucedió ayer ahí en ese acto, eso es natural y es lógico, y que cada quien mire y lleve su grupo y haga la cosa. Pues eso es así, eso no lo va a parar nadie. Ahora la unidad es importante, porque Eso. la unidad, que fue el llamado que hizo el presidente Así Abinader, con una visión clara y correcta, Así es. es lo que debe primar. Bueno, y ese es el mensaje principal. ¿Cuál fue el mensaje principal? Ese. ¿Y quién lo dio? El jefe del Estado y Exactamente. jefe de ese partido. Entonces, han querido decir que Hipólito estaba discutiendo, pero es mentira. Eso fue un saludo ahí y ya se acabó. Como Hipólito siempre le habla a David, pero- porque David, ¿cómo que le dice? Ni siquiera Pero- le dice de David, pero, es señor, Davidcito. Señor, ¿y quién va a pelear en una cosa así? Pero No, estamos locos. pero Pero Hipólito, están hablando como... todo el mundo sabe Pero que eso, Hipólito ni siquiera le mire, dice David, es Davidcito que le Yo hay dice. una gente de la Fuerza del Pueblo, Carlos se estaba matando. No. Pero en un programa, Sí, sí. digo yo, pero más flojos son los que están ahí que son de los otros. Pues dice, pero ¿y qué es lo que tú estás hablando si a ustedes se le está yendo la gente? Así es. Por ¿Qué es bandadas. peor? Ahí no se mató nadie, ni se hubo discusión. Bueno, y entonces, métodos que yo no estoy de acuerdo en el PRM. Yo estaba de acuerdo con voto universal para todo el mundo, para todos los organismos, pero ya, eso es lo que va. Bueno, entonces, nada, eso es natural y lógico que haya medición de fuerzas, como dicen. ¿Te entiendes? Sí. Así es. Ay, Doctor, pero y usted, toda- hasta usted, doctor, en y- su región, usted cuando Ah, van sí. si usted va a una actividad del presidente, es decir, ni siquiera política, a una actividad del presidente, y usted lleva su grupo, y el otro lleva su grupo, y cuando llega que saludan, y Andrés, ahí está Andrés Enrique, No, ¿qué hace la gente suya?
Pero yo le voy a ¿Qué decir. hace la gente suya? No, ¡Andrés! ¡Andrés! No. Ah, y cuando Pero llega yo le voy a José decir, y no. presentan a José, dicen, y ahí está José. Mire, y la gente comienza a en el clamar. municipio Santo Domingo Este, que ahora, Usa el suyo para poner un antes ejemplo. era la zona X, en los años 80. En los 80, 90. antes de que se hicieran las ¿Usted divisiones. sabe lo que había allá? Había un equipo, ¿verdad? Sí. De que tenía unos líderes allá, Sí. que era un equipo de aplauso. Sí. Nada más era que mencionaran un nombre. Sí, sí. Eso hacía bueno. No, eso salió de allá, el bueno ese. Eso hacía bueno. Eso salió de allá en Balaguer. en el gobierno de Hipólito. Fue que salió. Sí. No, ese sí es bueno. No, eso fue el gobierno de Hipólito. Ah, fue sí. eso. Ahí fue que salió Ese sí ese sí es es bueno. Pero allá en los años 80 había un equipo de aplauso. Oiga bien, que cuando iban, eso era una cosa apabullante. No, porque la gente cree como que eso se salió de ahora y como No, que eso se lo hombre, inventaron no, ahora. eso es viejo, eso no es. Bueno, y Lo que entonces pasa es que nada, los que no tienen posibilidades tienen que pero tratar de explicar el mire, río revuelto. como Manuel es un hombre tan enterado, yo quiero que me diga de la temperatura, porque yo ayer me estuve a la Ayer fue el día caliente más, ¿Cómo es la cosa? Explíqueme a ver. ayer fue el día más caliente según la NASA del año, porque el solsticio, Ajá. es decir, el sol se colocó en el sitio más frontal a la isla, entonces por lo tanto nosotros tuvimos el día más caliente. Estaba ayer. insoportable. Insoportable. Así. Pero dice la NASA, doctor, que, ayer fue el día más caliente, pero vendrán días Peor. uno detrás de otro. No, porque ayer fue el día más caliente, ¿verdad? Como un día. Pero habrá semanas que por el impacto de tantos días uno detrás del otro, se van a sentir extremadamente sofocantes. Y eso va a ser cada año, ¿eh? Ya eso no es exclusivo de que este año, no. Cada vez más por el asunto de efecto invernadero, por el Pero calentamiento mire, global, el posicionamiento pero de la es Tierra. que la Tierra ha pasado por varias etapas, como esta y otra. Sí. Que eso no es nuevo. Eso tiene millones de años que se repiten Hay y se una repiten. que una de las teorías que hay, que Europa se va a enfriar. Sí. Ahora dicen que hay esa teoría, quizá todas estas generaciones no la veamos, pero habrán otras que la verán. Y estos calores, eso siempre ha existido. Bueno, eso Sí, no es, sí. lo que es cíclico, que no es corrido, sino que siempre Nada más hay que ver. va cambiando. Para que la gente Por ejemplo, sepa. aquí ahora mismo, para que estemos claros en este país, hay una sequía que eso no tiene nombre, Y va a ser larga este año. pero una sequía de Sí, verdad, sí. que la gente cuando están en las ciudades se ven muy que va a haber una sequía tremenda, ya existe. Porque este es el año del niño, es decir, donde Sí, está viene el niño. caracterizado por sol y pocas lluvias. ¿Y cuándo va a venir el viejo? No, porque nada más hablan de Porque la el niña. viejo debe ser más débil que el niño, ¿verdad? La niña, nada más hablan de la niña y del La niño. niña y el niño. Pero son dos muchachos desgraciados, eso. Oye. Pero mire, doctor, usted Porque habla los que respecto. vienen a hacer daño, usted oye. Sí. Pero ¿Y usted qué habla, muchachos? doctor, usted habla respecto al clima, de que es cíclico. Para que la gente sepa cómo en algún momento estuvo la tierra de agua, ¿verdad? Nada más tienen que irse a los litorales del país para que vean los arrecifes. Donde están, ustedes ven los arrecifes, ahí arriba. No, que vayan aquí al mirador. Eso era, en algún momento, Eso era agua. Eso era agua. Por lo tanto, eso en algún momento, quizás en 100 años, en 1000 años, 2000 años, Bueno. eso va a volver, los polos se van a descongelar y entonces comienza un proceso inverso donde los polos porque la Tierra no gira de forma circular, sino elíptica. Sí. Y Por- cada cierto porque tiempo, la Tierra entonces, se ha salido de su eje ahora mismo. casi 0.1 grado. Se ha movido. Eso es por la presa de China, la Tres Gargantas. No, y los terremotos grandes que han habido. No, pero también la presa de China, Sí, la la Tres presa. Gargantas, que es la más grande del mundo, y entonces el peso En el río acumulado del Yangtze. agua ha provocado que la tierra tenga, eso es como cuando usted va en una calle que está serenita, y usted encuentra que se le hizo Una tutumita. una tutumita. Si usted va a alta velocidad, usted lo siente. Y eso está pasando con esa presa de la Tres Vamos a hacerle Gargantas. caso al pequeño. Que tenemos que Quiero ir. una pausa, sí, damos la pausa. Sí.
continuamos con políticas públicas. Fíjese una cosa. Aquí dice el ministro de Hacienda, Magín Díaz, porque se ha vendido la especie que en la nueva el plan anticrisis. Sí, anticrisis, que le habían bajado de que los impuestos a la banca de apuestas. Y él dice que no, que al contrario, que lo que ha hecho es aumentárselo. Y entonces, porque hay una tergiversación que hacen los de oposición, pero porque eso no es reforma, eso es un plan, y en el plan quien sale favorecido son la micro y parte de la clase media. Y los empleados, y la mayoría de los empleados, que son el 87%, que Bueno, ganan hasta 40,000 pesos. Y entonces, bueno, pero el papel de oposición es oponerse a las cosas. Óigale el nombre. Porque haya democracia. Porque en realidad aquí lo que debió haberse hecho era una reforma integral y total de todo. Y eliminar exenciones a muchas empresas que tienen exenciones en gasoil, en cosas así. Pero hasta ahora eso es lo que hay. Ya está aprobada. Es decir, que va a entrar en vigencia inmediatamente. Algunos van a entrar en vigencia más adelante, pero la mayoría de impuestos, que no son tantos, van a entrar en vigencia inmediatamente. Bueno, yo era de opinión que el IPI debían subirlo. El que paga IPI es el mismo que puede pagar, no es todo el mundo que paga IPI. Aquí hay gente que nunca ha pagado IPI y la casa sobrepasa en el valor. Porque el IPI nada más afecta si usted va a vender. Si usted va a vender, bueno, tiene que pagar el IPI. Si debe, tiene que ponerlo al día. Si no, no puede hacer la transacción. Es mejor pagarlo 2 veces al año, como dice, porque si le acumula eso... Es mejor pagarlo porque así usted se evita moras y cosas. Que ahora hay una amnistía fiscal que arrancó también inmediatamente para esas empresas y gente que deban también mucho dinero, le tumban toda la mora y todo, y pagan lo que debe. No es que no va a pagar. No, lo que debe es el capital. Lo que le tumban es la mora y los atrasos. Y una parte de los intereses. Entonces, yo tengo un amigo que tiene una casa en buen sitio y muy buena, y que vale muchísimo. Y me dijo hace como 10 o 12 años, yo no voy a pagar nada. Digo, ¿y por qué tú no vas a pagar nada? Dice, sencillo. Andrés, cuando yo me muera, que paguen los hijos. Voy a estar pagando cuartos que lo cual pata que se empujoten ellos con su cosa. Yo le dije, no, está bien. Tiene lo que ellos sean que no hereden todo, ¿verdad? Que por lo menos hereden algo de la deuda. Bueno, tiene que poner al día para poder vender. Exacto, que no es fácil. No es fácil. Sí, porque ahí se reduce la ganancia. Pero, bueno, este plan es necesario porque el país lo necesita. Y vamos a ver. Por ejemplo, hay gente criticando que, también de la oposición, que el presidente de la República debió bajar los precios de los combustibles esta semana. Pero ¿qué pasa? Según usted coge la prensa de ayer, decía que el estrecho de Hormuz estaba cerrado. Sí. Porque todavía hay problemas con el Líbano. Cerraron anoche otra vez. Israel, y volvieron a cerrar. Es decir, que ahí hay una inestabilidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, el Estado estuvo subsidiando los combustibles. Ahí hay un déficit. Así es. Que se ha ido una cantidad de dinero exorbitante. Entonces, porque se pare una semana, uno rebaja en una semana, 2 o 3. No, eso no significa nada. Cuando ya se estabilicen los precios, entonces el gobierno puede bajar, porque usted puede coger, esta semana vamos a bajarle 20 pesos y coger y arman un lío allá y eso sube para arriba, y entonces, porque también usted tiene que ser como administrador previsor. Exactamente. Previsor de lo que puede pasar. Entonces,
Eso en cuanto al asunto de la reforma, pero vamos a ver cómo se desenvuelve ese problema allá en el Medio Oriente, que están negociando ya Dice Vance, Irán e Irak. dice Vance, el Digo, vicepresidente Irán de Estados y Unidos, Estados Unidos. que hoy se avanzó bastante, porque en un momento... Ya de noche. Sí, ya, allá tiene que ser ya las 9 de la noche. No, es porque las negociaciones están haciendo en Suiza. Sí, pero Son 6 horas de 6 diferencia. horas de noche. 6 horas, allá son las 7:30 de la noche, ya está avanzando. Entonces, ayer la comisión de Irán se retiró por los pronunciamientos de Donald Trump. Se cerró el estrecho de Hormuz porque también Netanyahu decidió atacar al Líbano nueva vez, porque Netanyahu se cree que él es el omnipotente que puede hacer lo que quiere. Pero ese pacto, doctor, yo lo vaticiné el fin de la guerra sin terminar. ¿Por qué? No, Porque eso en no se teoría eso va a llegar a un acuerdo, y se va a hacer. Porque hay mucha presión de todos los países del Medio Oriente que tienen problemas para exportar su petróleo. Y el mundo tiene problemas porque está comprando petróleo caro. Ahora, La reserva. usted decirle a Netanyahu, no bombardee a Hezbollah, no bombardee al Líbano, eso, mire, usted decirlo y no decirlo es la misma cosa. Por lo tanto, como Irán dice que el acuerdo tiene que ir atado a un acuerdo también de paz entre Israel y el Líbano, eso, mire, va a ser el acuerdo de paz sin que haya paz. Pero tú sabes por qué, Manuel. Tú sabes bien, porque tú eres muy inteligente y el doctor dice quítate. Resulta que hay un dato importante. ¿Por qué Israel precisamente hace los ataques? Porque en ese sentido Israel es preventivo. Israel tiene un sistema de información sumamente preventivo. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan ese juego que uno jugaba de que con la mano que los manoplazos, pa? Entonces Israel tiene informaciones siempre, que en el momento en que precisamente comienza, sobre todo Hezbollah, comienza a moverse, inmediatamente antes de que se mueva, le da ¡tum! Sin averiguar, o sea, le da, porque y sin contemplar precisamente los acuerdos y sin contemplar ese proceso que ha habido de la búsqueda de la paz, porque Israel ha entendido desde Jericó que dar primero es ganar. Entonces realmente esa es la posición de Netanyahu, y Netanyahu precisamente ese es el punto. Tiene información, cuando esa información le llega, inmediatamente arremete contra todo lo que tiene que ver con el ecosistema, porque ahí es que te iba. Resulta que precisamente el agua que se toma Israel está precisamente es del mar y tiene que cuidarla, desalinizarla. ¿No? Y siempre tienen lo contrario. Y esa parte que está en el río Jordán ahí, es una parte sumamente importante para la parte de Siria. Mire, por ahí los que tienen agua son dos. Sí. En Irán Que hay 3 ríos. y Irak para allá. Irak, que tiene el Jordán. El Jordán. Ya, después todos esos países desalinizando agua. Eso es con agua del mar. Entonces todos esos ataques tienen que ver. Ahora es que Israel Manuel, está rodeado de enemigos, señor. todos Todos son enemigos. Así es. Todos. Así es. Usted lo coge, le da la vuelta. El Líbano, Siria, Siria. Irak, y los que están más lejitos también. Y del otro lado entonces Miren, tiene Siria. Lo peor que hay, el Godán, que está loco que le piquen un ojo. lo peor que hay son guerras religiosas. Buena Y ahí serie. impera esa cuestión de sunitas, chiitas Es que y de- diferentes religiones. Es que de ahí nacieron las 2 religiones grandes, y de esas 2 religiones, porque por ejemplo, Del Islam, sí. la división que hubo en el cristianismo no es tan fuerte,
como la división que hubo en En el propio Islam. en el Islam, porque Sí. en el Islam los chiítas, que son los que entendían que el heredero tenía que ser por consanguinidad directa de Sí. Mahoma, y se eligió al primo de Mahoma para que lo representase, por lo tanto los chiítas son los seguidores, los herederos de Mahoma, Legítimos. y los según sunistas entendían que debía ser el consejo superior que debía elegir al heredero. los Ayatollah. Los sunistas no son sectarios, porque todos son musulmanes por ahí, la mayoría son sunistas. Ahora, los chiistas tienen la mayor concentración en Irán, hay una participación de un 10% en Irak, hay otra participación de un 10% en Yemen y así sucesivamente. Sí, hay representaciones, pero no tan fuertes como en Irán, que es la donde está la concentrado. Y a cambio, y a diferencia, por ejemplo, de los sunistas, los sunistas no tienen un instinto terrorista, que sí lo tienen los chiistas. Porque los chiistas entienden que si mueren en nombre de la causa, van a ir al paraíso, o no sé cómo le llaman ellos, el nombre que tienen técnico, con 72 vírgenes, que lo van a esperar del otro lado con Alá y Mahoma. Cosa que usted no ve, eso en el cristianismo, entre los cristianos, los evangélicos y esas divisiones, las ortodoxos y eso. Y usted me dirá, sí, antes existía, pero con el paso del tiempo, el cristianismo Oriente y Occidente. fue subsanando, Sí. porque también uno no puede tampoco decir que el cristianismo siempre fue lo que es hoy. También hay que recordar las cruzadas, hay que recordar también las inquisiciones, donde un individuo le decía, mira, di que el pequeño es brujo y quémalo vivo en una hoguera, ¿verdad? Ahora, con el paso del tiempo, el cristianismo entendió que eso en lugar de consagrar y congregar la religión, lo que hacía era que dispersaba más. Y eso fue siendo eliminado, cosa que no han hecho los chiistas. Digo, también es una religión que es prácticamente 700 años mucho más nueva que el cristianismo, y vamos a ver qué pasa con el tiempo. Pero sin embargo, hasta que no pase eso, los chiistas son fundamentalistas y tienen una tendencia, si se quiere, casi de kamikaze y de terroristas. Sí, hay que destacar ahí un punto importante que tú señalaste, la división entre Oriente y Occidente en el cristianismo. El cristianismo tiene todo lo que es la línea de Constantinopla, Grecia y toda la ortodoxia. Entonces tiene la occidental, que viene precisamente de la división del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Por lo difícil que se hacía manejarlo, tantos territorios. Exactamente. Entonces ahí se destacó lo que fue la importancia que tenía el asiento de Roma, que era el que decidía y es el que decide todavía. Tú ves que ellos se dan sus besitos y su doble beso, que es muy propio y característica de esa, los dobles. el doble beso. Entonces, eso es una característica propia del cristianismo. Ahora, tú señalaste algo muy importante, el Islam generó ese movimiento, pero Irán generó un movimiento distinto, porque tenemos que recordar que Arabia ocupa a Persia, y es Persia entonces que pasa a formar parte de todo lo Asia Central, todo lo que es Afganistán, Azerbaiyán, todo eso que termina en Tan, más la parte de Irán. Entonces, esa parte de Irán, dejando fuera a Irak, generó lo que fue una condición que precisamente Irán, entonces, adoptó el Islam, pero no adoptó la lengua. Siguió siendo persa. Porque ellos hablan persa, ellos no hablan árabe. No, pero en Asia Central todo el mundo también. Afganistán, Azerbaiyán, todo. Kazajistán, que está más cerca de Rusia, es persa lo que habla. Persa, se entienden en persa y escriben en persa. Por eso los rusos no pudieron. Recordemos que antes de los Estados Unidos entrar a Afganistán, estaban los rusos y no pudieron porque esa lengua es sumamente difícil. No, que cuando se analiza en frío,
una de las situaciones que provocó el derribo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue los gastos en que incurrió la URSS en Afganistán. Es decir, una parte de la crisis económica que llevó al derribo de la Unión Soviética fue los gastos en que ocurrieron en Afganistán. Es decir, que Sí. cuando se habla de la caída de la URSS, si usted saca a Afganistán de esa ecuación, digo, aunque con el paso del tiempo, el costo operativo de esos gobiernos tan burócrata y tanta corrupción en las direcciones, pero si usted saca a Afganistán de esa ecuación, quizá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubiese durado más tiempo para disolverse. Bueno, porque el problema fue que recordemos que Lituania fue la primera que desafió el proceso y luego se dio la situación entre Brezhnev y Gorbachov. Recordemos el lío de Brezhnev y Gorbachov, precisamente en el Politburó. Pelearon de una forma increíble. Sí, pero ahora Ucrania le está dando un ataque selectivo. Vamos a la pausa para hablar de eso, Pequeño. porque le llevaron la llevaron la guerra a Putin, se la llevaron al Kremlin. Allá mismo. Seguimos con política pública y seguimos en Colombia. Fíjate, Colombia ha presentado un panorama sumamente importante porque se dio la situación en la cual había una complejidad técnica. Sin embargo, lo que ellos llaman el tigre prácticamente ya es el presidente de esa gran nación. Estamos hablando de una nación que tiene una característica, o sea, la isla completa, para que ustedes sepan, de toda la isla que nosotros poblamos, caben 22 veces en cada departamento y son más de 10 departamentos. Entonces, estamos hablando de... grande. Enorme, con una población enorme. Con de todo. Ahí hay de todo. De todo. Bueno, hay unos indígenas que indiscutiblemente casi nunca cerca de por allá de Panamá y Paraná, que prácticamente comen gente. Tienen En el Darién, en el la Darién, zona del Darién. el paso del Darién. El paso del Darién, que es el paso que siguen los peregrinos hacia Estados Unidos, ese paso es un bosque que sumamente intransitable. Bueno, es el que aprovecha precisamente los narcotraficantes para incursionar hacia la parte norte de América. Entonces, ahí tenemos, vamos a ver, señor director, si tenemos alguna imagen donde precisamente envía un mensaje el llamado tigre Abelardo La Estrella. El señor director, bueno, parece ser que no tenemos las imágenes del resultado, o sea, donde él con el vicepresidente, enfatizan la seguridad, dándole seguridad a Colombia de que se va a generar un periodo de paz, porque muchos de los pronósticos era que él precisamente como ultraderechista iba a ir a la parte del reconocimiento de la violencia, pero eso precisamente le salió ayer al frente y precisamente en Barranquilla hicieron un gran desfile, porque en Barranquilla donde está la sede, claro. Y Cepeda, el candidato perdedor, y Gustavo Petro, el presidente, como izquierdistas que son, están haciendo lo que hacen todos los izquierdistas cuando pierden unas elecciones. Me hicieron trampa. Pero fíjate. Ese es el postulado. Ahora hay que van a cancelar 33,000 mesas. Sí, pero O piden ellos. bueno, pero significativamente lo que incursionamos en la salud mental Cuidado, doctor. fue desastroso aquella situación que se dio con Gustavo Petro. Completamente drogado, completamente. Doctor, cuidado. Doctor. Sí, bueno, tengo muchos amigos. Bueno, pero el que se da un humo está drogado. Ve, pero en este caso, Pero él lo ha mentido, eso es disparate. bueno, Eso no está- sí, pero
llama la atención que precisamente lo que está defendiendo y lo que quiero compartir con ustedes es precisamente que lo que sí está en el tapete es la posibilidad de que Gustavo Petro, que goza de mi admiración, porque fue formado en España por la Iglesia Católica, por el Opus Dei, y luego fue la conferencia del episcopado fue que lo hizo presidente. Sin la conferencia del episcopado, que por primera vez participó en las elecciones, no hubiera sido presidente. Y es una parte que yo conozco bastante bien, todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica en ese sentido. Entonces, sí me llama la atención que pesa sobre él la posibilidad de que se vista de mamey. Cedo el paso. ¿Qué? De las águilas, ¿sí? Bueno, que sea extraditado Mira, a Estados Unidos. Abelardo de la Piela, Águilas. porque aquí hay un concepto, se ha Estuvo un buena concepto en la región de que como que él es un outsider político. Sí y no. Porque la gente quiere llevarle a los tuetos de la gente de que en cualquier país de la región puede venir un outsider político y alzarse con el santo y la limosna. No. Miren, lo primero es que Abelardo La Espriella es hijo de una persona que fue funcionario ya en Colombia. Penalista Y que empresario. estuvo vinculado a la justicia tradicional de Colombia. Es un hombre del sistema, para que estemos claros. Porque la gente que quiere a veces quiere confundir la gimnasia con la magnesia. Así es. Él es un outsider en el sentido de que no estaba militando actualmente en político, pero estuvo en algún momento vinculado a algún partido político de los tradicionales. Por lo tanto, eso es lo que quería acotar sobre eso. Y bueno, pues la izquierda... Bueno, a mí la propuesta de La propuesta de él son populistas. Una gran parte de la propuesta de él son si la populistas. aplica son muy buenas. Bueno, Así es. Así es. decirla en campaña y aplicarla Sí, en el ejercicio del poder son cosas muy disímiles. Es decir, de que él va a agarrar 300.000 tareas sembradas de coca y que la va a fumigar y la va a quemar. Mire, eso en teoría, eso oye no es lindísimo posible. por una campaña política. Eso no es posible. Pero mire, ustedes saben mejor que yo, ustedes que han ido a Colombia, saben, o que han ido a Perú, Sí. o que han ido a Honduras, Oye. saben que eso es un tremendo disparate. Así es. ¿Por qué? Porque no todo el que siembra coca lo usa con los fines solamente de producir cocaína. Porque Pero la coca se mire, utiliza para muchísimos opioides que ya. van destinados a la medicina. Que ahí en Colombia no es que ellos la llevaron, pero no es No, así. pero viene de Perú y Donde- de Bolivia. En donde en verdad se usa es en Bolivia. Por ejemplo, En Bolivia. yo fui una vez a Bolivia invitado y iba a Santa Cruz de la Sierra El altiplano. y me dijeron en el aeropuerto, mira, tienes que beberte un té de eso después. Digo yo, ¿no? Me dijo el No aguanta esa compañero que altura. conmigo, me dijo, mira, tienes que beberte, porque si no, cuando suba allá arriba, que es en la altura, Te da un baltrí. te va a dar una garoche, yo creo que se Sí, llama sí. que dura interno 7 días y con la cabeza loca. Porque le baja la presión. Es decir, Entonces hay que beberse ese té de coca porque es como usted dice, la coca se usa también, la hoja, ¿verdad? La hoja. De la mata. No, pero la mayoría de todos Se esos medicamentos usa que tiene usted médico lo saben, para ustedes los hacer- dos. para hacer Todo lo que dice licaína, medicamento, todo el no. terminal que dice INA, Pero señores, es con hoja de la que- Coca-Cola, con derivados ¿de qué que era se Ah, hacen. bueno. ¿Eh? Bueno, La Coca-Cola. La era Coca-Cola. tenía de eso. Hoja de coca. yo tuve- Pero entonces, Eso- ¿qué eso- pasa? eso Mire, origen. allá los campesinos y los que viven en esas alturas, como Santa Cruz de la Sierra, que es la parte productiva de Bolivia, Sí, sí. ellos mastican la hoja de coca a cualquier hora. Sí. Al mismo La masticar, anestesia, no anestesia. para poder aguantar. Ese es uno de los problemas que hay allá. Pero no podemos, estamos casi acabando y no podemos tampoco dejar el vecino. En Perú ganó Keiko Fujimori. Así Eso es. decía. La izquierda le ha ido mal. No, la izquierda está En baja. en picada. Ya nada más queda Brasil. Brasil.
Y no, y Nicaragua. y Nicaragua. Pero ¿Cuál otro? ¿Ya esos No, dos? Brasil y Nicaragua. Ah, no, y donde era el señor que murió. o en Cuba. No, allá. No, No, no estamos vamos a hablando del Allá abajo, continente. en Uruguay. Y Uruguay. Y van Ah, a sí. dejar Cuba afuera. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, ahora ellos abrieron. Defíname Sí. qué es lo que es Cuba brevemente. No, te digo. no, Acaba de morirse Valdés ahora, No, no, que es el pero, último. pero ahora abrieron de que hagan inversión y qué sé yo qué. Pero ¿quién vaya a hacer inversión? Porque Y las expropiaciones, del- la expropiación de- que hizo Fidel, la de devolvieron, la lo única que se robaron. manera, mire, que ahí la gente va, el inversionista, a invertir su dinero es que cambien ese régimen que gobierna. Mientras tenga eso no hay confianza porque ellos, ok, tú vayas a hacer la inversión, ¿verdad? Ellos quieren controlar el pago de los obreros, la nómina, todas las cosas. Y después vienen y dan para atrás y te la quitan. No, pero hacer una pregunta a ustedes Y dos. pierde la A ustedes inversión, dos. entonces eso no va. ¿Cuál fue el problema de la... Pero ya van 9 Ah, sí. propuestas de que abriendo la Pero ya inversión tenemos y que irnos. nadie va. Pero ya tenemos que irnos. Pero la propuesta, ¿por qué fue el bloqueo a Cuba? No fue porque expropiaron muchísimas empresas y Así se robaron es. los cuartos Sí. y no le dieron un centavo a la gente que eran dueños de esa empresa. Pero que el Entonces, usted bloqueo- va a invertir en un país donde les robaron Pero a los espere, empresarios. Que el bloqueo no fue tal, porque ellos podían importar de Panamá, Sí. de México y de aquí también. Sí. Claro. ¿Qué cuento es eso? Así es. Entonces, Eso fue una retaliación con Estados Unidos No, no, porque les no, robaron empresarios no, estadounidenses. Eso fue para engañar a la gente. Bueno, Decirle que hay un bloqueo, no había ningún bloqueo, usted podía llevar de México todo lo que usted quisiera. así Y es. de Panamá Y y, de sigue- aquí y mismo. sigue- y sigue De lo- aquí mismo. Así es. Así es. Bueno, hemos llegado al final, mañana estaremos aquí con Política Pública.